Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a una nueva charla que tenemos aquí desde Camina 60 Más. Felices de tenerlos aquí. El día de hoy nos acompaña Gabriele Di Giovanni, ¿no es cierto? Él es docente de la Escuela de Fonoaudiología aquí en la Universidad Católica. Él tiene más de 12 años de experiencia clínica y 10 en la docencia. También tiene un máster en audiología y el día de hoy nos viene a hacer la charla del envejecimiento y la pérdida auditiva y cómo afecta todo este tema, ¿no es cierto?, a las personas mayores. Así que feliz de tenerte, Gabriel, aquí. Te doy el pase para que nos puedas aquí acompañar con la charla. Muchas gracias, Jovi. Muchas gracias por la invitación. Yo lo hago muy feliz. ¿Ya? Voy a compartir la presentación y partimos. Como les dijo yo, siéntanse en libertad de hacer la pregunta que quieran. ¿Me escuchan bien, cierto? Te ¿Sí? Siempre hay que escuchamos. preguntar. ¿Ya? Perfecto. Em, de hacer las preguntas cuando estimen necesario hacerlas, por si después no tienen dificultad para poder retenerla hasta el final, que es, por ejemplo, lo que me pasa a mí particularmente. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar de la pérdida auditiva y el envejecimiento, la pérdida auditiva en las personas mayores en general. Aquí hago la pregunta viva voz para todos, si alguien me la quiere contestar. ¿Alguien siente que tiene ciertas dificultades auditivas? ¿No? Ahí si quieren se pueden desmutear y responder la pregunta, si no la responden por el chat. Yo no, Perfecto, yo tampoco. Un poco dicen perfecto. por el ¿Alguien chat. sí la siente? Yo siento de que de a poquito uno va perdiendo un poquito la audición. Perfecto. Este testimonio, las personas que dijeron que no, las personas que dijeron que sí, ¿Mm? efectivamente representan lo que realmente pasa en este tipo de situaciones. No es una ley perder la audición a medida que vayan pasando los años, ¿ya? Sí es común, pero no es igual para todos. Hay gente que pierde mucha audición desde muy temprana edad y gente que mantiene mucha, muy buena audición hasta muy tardía, ¿ya? Y ahí les voy a explicar más o menos en simple cómo funciona, cuáles son los pasos a seguir y eventualmente cómo podemos mejorar la situación en general, ¿ya? Bueno, yo ya me presentó, no me voy a volver a presentar. Les cuento, ¿qué es la pérdida de audición? Propiamente tal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de pérdida de audición, hablamos de la disminución de la capacidad de percibir el sonido ambiente, ¿ya? En fácil, efectivamente nos estamos perdiendo información que antes siempre teníamos a disposición, ¿ya? Es muy común, a medida que pasan los años y desde temprana edad, empezar a perder ciertas estructuras dentro del oído, ¿ya? Que conforman una enfermedad que se llama presbiacusia, lo más probable es que lo hayan escuchado alguna vez, ¿ya? Eh, y esta presbiacusia lo que va a terminar haciendo es impedir que nosotros tengamos acceso a todos los sonidos. Muchas veces puede ser muy leve y muchas veces puede ser severa o incluso profunda, necesitando cierto tipo de ayudas auditivas, ¿ya? Que también se las voy a mencionar acá en particular. Eh, para que se hagan una idea, uno de cada tres personas sobre los 65 años tiene algún tipo de pérdida de audición. Y eso se ve exacerbado en países como Chile, que es un país que está industrializado a nivel laboral. Aquí la gran mayoría de las plazas de trabajo no está asociada a una oficina, sino que está asociada a la mano de obra. Por lo tanto, aparte del paso de los años, también nuestros oídos sufren con el exceso de ruido al cual estamos siempre expuestos durante nuestra vida, ¿ya? Lo que exacerba este tipo de eh, sintomatología en general, ¿ya? Y sobre los 75 años, esto ya declarado y diagnosticado, las personas, por lo menos la mitad, ya tienen un grado de pérdida auditiva que se nota. Eso quiere decir que es un tema muy común. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? ¿Es normal perder la audición? No, bajo ningún punto de vista es normal perderla, ¿ya?
Sí es común y es esperable, pero no es normal. Lo normal es siempre tener una cuidad o una agudeza auditiva hasta edades tardías. Sin embargo, es súper esperable y es súper común tenerlo desde cierta edad, ¿cierto? Como decíamos en el caso anterior, sobre los 65 años, este grado de pérdida auditiva, ¿ya? Y esto pasa por lo que les decía yo, previa acusia. A grandes rasgos, y esto lo voy a hacer bastante rápido, el oído se compone de tres grandes partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El órgano de la audición es el oído interno, y ese órgano funciona con una especie de células que tienen pelitos adentro. Esas células con los años se van muriendo de manera natural. Entonces, a medida que vayamos perdiendo estas células, vamos perdiendo la audición. ¿Ya? Entonces hay gente que pierde más células y gente que pierde menos células. Importante, ¿se puede recuperar la capacidad auditiva natural una vez que mueren estas células? Lamentablemente no, ¿ya? Es una condición irrevocable y no se puede dar vuelta atrás. Pero, ojo, que hay un montón de cosas que nos pueden servir para mejorar, ¿ya? Entonces, la primera causa es la que les decía recién, que es la pérdida auditiva por la edad o la presbiacusia. También, como les comenté en la diapositiva anterior, la pérdida inducida por ruido, ¿ya? Sobre todo en países como Chile, que son altamente industrializados, ¿ya? Y otra causa común de pérdida auditiva es la exposición a cierto tipo de medicamentos, ¿ya? No vamos a hablar de los nombres de medicamentos, pero sí, por ejemplo, algunos diuréticos hacen que perdamos audición. También algún tipo de antibióticos que ya hemos tenido que usar puede haber generado algún grado de compromiso auditivo, y esto desde cualquier edad, por si acaso. ¿Ya? Sabemos que dentro de la población adulta, la tasa de hipertensión arterial es muy alta, y lamentablemente muchos medicamentos que tienen relación con la hipertensión arterial generan algún tipo de grado de pérdida auditiva, que puede ser muy leve. Ahora, hay que sopesar la realidad. Es mejor tener la presión controlada que una audición perfecta. ¿Ya? Que les quede claro eso. Siempre hay que tener claro cuáles son las indicaciones médicas y por qué se hace. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo sé yo si tengo problemas de audición? El tema de la pérdida auditiva por presbiacusia, que es lo que estamos hablando recién, ¿cierto? Es que es de aparición muy lenta y empieza muy, pero muy progresivamente. Por lo tanto, para la persona que lo sufre, ¿cierto? Muchas veces es imperceptible. Y ya nos damos cuenta de que estamos perdiendo la audición por los comentarios que tenemos de nuestro entorno cercano. No sé si les pasa a algún hijo, algún hermano, algún sobrino, que dice, ya no me estáis escuchando bien, po, ¿ya? Eso ya es cuando es notoria, pero esto parte desde mucho antes, parte muy temprano. De hecho, hay estudios que hablan de que la pérdida auditiva por edad empieza desde los 40 años. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si tengo problemas de audición? Ya. Como todo problema en la vida, hay que tener claro que este problema también es relativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un grado de pérdida auditiva muy leve, casi imperceptible, para mí puede ser el fin del mundo. Pero para otra persona es imperceptible. ¿Se entiende? Depende de cómo uno se tome las cosas y cuánto afecte propiamente mi propia vida. ¿Ya? Sin embargo, tenemos cierto tipo de herramientas que no son necesariamente de evaluación auditiva, que hay que hacerla en el caso de que se sienta, ¿ya? Que son, por ejemplo, cierto tipo de encuestas con preguntas dirigidas que evidencian, y las vamos a contestar, obviamente la van a contestar cada uno para sí, ¿ya? No tenéis que contestarla a vos, eh, para determinar si efectivamente estamos teniendo ya algún grado de dificultad auditiva. Ahora, ¿cuál es la evaluación formal? La evaluación formal de la audición se llama audiometría. No sé si lo has hecho alguna vez. ¿No? Bueno, la audiometría es un examen subjetivo donde nos metemos dentro de una cabina silente y nos lanzan tonos por los oídos para ver cuánto es lo mínimo. Ahora, no todo el mundo puede llegar y acceder a una audiometría. En el sistema privado es caro.
y en el sistema público hay que esperar harto, lamentablemente, ¿ya? Entonces siempre se hacen estas pesquisas con estas preguntas que les voy a mostrar a continuación para ver si efectivamente hay pérdida auditiva o no de manera temprana. Por ejemplo, esta encuesta se llama HHIS y es una encuesta que está reconocida por el Ministerio de Salud, ¿ya? La primera pregunta con la que se parte es si al conocer a alguna persona, aquí Berta dijo que le habían hecho varias veces la audiometría. Sí, lamentablemente cuando uno ya tiene pérdida auditiva tiene que hacerse de manera seriada una vez al año por lo menos para ver cómo va avanzando. Y en el caso de que utilicemos audífonos, los audífonos se tienen que ir regulando según las nuevas audiometrías. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? La primera pregunta que se muestra en este caso es si al conocer una persona, ¿ya? Espérame, Enrique me pregunta si es el mismo examen que se utiliza para la licencia de conducir. Efectivamente, lo que se hace para sacar la licencia de conducir es un screening de audiometría. ¿A qué se refiere esto? Es algo muy rápido, sin mucha, sin mucho análisis de lo que está pasando. Es como escucha o no escucha. En cambio, la audiometría es mucho más compleja y larga y se estudia más en profundidad. Pero sí, es como una especie de audiometría a la carrera. No sé si se entiende, Enrique. Perfecto, perfecto, ¿ya? Pero sí, pues, si en esa audiometría que hacen en la licencia de conducir será un problema, el problema es lo más probable que esté. Ya hay que ver cuánto influye en la vida y eso es el examen complejo que se hace. Pero antes de seguir con el examen, por ejemplo, preguntas de impacto en relación a la actividad social y la pérdida auditiva. Por ejemplo, cuando uno se ve en la situación de conocer una nueva persona, si al conocer a esta nueva persona me cuesta comprenderle y eventualmente me da vergüenza hablarle por lo mismo, es un indicador de que tengo pérdida auditiva. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando uno habla con familiares y los familiares hablan rápido o no son preocupados de que ustedes escuchen bien y ustedes se frustran o una persona se frustra por no poder entender bien con sus familiares. ¿Se entiende? Eso también es un indicador importante, ¿ya? Por ejemplo, si trabaja, si va a la iglesia, si comparte en clubes sociales, en juntas de vecinos, y se le hace difícil comprender a las personas en esa instancia, ¿ya? Muchas veces la pérdida auditiva es imperceptible, pero hay ciertas banderitas que nos van diciendo que empiezan a aparecer. Por ejemplo, que escuchemos, pero cuando hay ruido ambiente, por ejemplo en un restaurante, nos cuesta entender a la persona al frente, ¿ya? Ese tipo de cosas hay que prestarle atención también. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les decía yo anteriormente, acá abajo sale como en el contexto cine o teatro lo mismo, ¿ya? Cuando ya la pérdida es más severa, o se nota más, muchas veces existen conflictos o discusiones con los miembros de la familia, ¿estamos? Y otro indicador siempre, yo trabajé muchos años en un hospital público en el programa GIAS de audífonos, ¿ya? Eh, siempre la pareja y no sé si alguien se va a sentir identificado, sobre todo los hombres en esta situación, eh, lo primero que dice es que es capaz de escucharle a los amigos, a los hijos, pero no a la señora. Esa es una típica queja. Ojo, que tiene un sustento real, ¿eh? Porque la audición se divide en frecuencias, y las frecuencias más afectadas en esta enfermedad son aquellas de las voces femeninas. Las voces masculinas se conservan. ¿Entiendes? ¿Ya? O la otra queja que siempre suele pasar gente es efectivamente la tele fuerte, ¿ya? Importante también tener el cambio de actitud, porque por ejemplo, yo desde muy joven me gusta escuchar la tele fuerte, pero tengo buena audición. Pero si yo siempre escuché la tele baja y de un momento a otro me empiezo a subir más para poder entender, es un indicador real, ¿ya? Y también darse cuenta de que influye mucho en mi vida social la pérdida auditiva. Él nos dice que a veces no entiende bien, como que escucha con eco. Efectivamente, eso puede ser un indicio de pérdida auditiva temprana, Eric, ¿ya? Es algo que se describe. Ahora, eventualmente también hay que entender que la audición no es solamente el oído, sino que el verdadero órgano de la audición no es la oreja, es el cerebro, ¿ya?
Y muchas veces, y desde muy temprana edad también, cuesta que el cerebro procese bien la información. Entonces habría que ver la diferencia en ese caso, ¿ya? Pero lo más probable es que sea el cuadro típico, ¿ya? Enrique me dice, ¿qué pasa si yo pongo la TV más fuerte y mi señora dice que está muy alta y la baja? Y yo no escucho bien. Claro, eso también es un indicador, Enrique, que era lo que decía yo. Y generalmente se puede prestar para discusionar. No sé si es el caso de ustedes, pero se puede prestar para discusión, ¿ya? Y al final está el ejemplo también del restaurante que habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Esta encuesta tiene un puntaje y si nos va mal en esta encuesta, lo más probable es que necesitemos algún tipo de ayuda auditiva y hay que hacer una evaluación más completa. Ahora, ¿qué pasa si yo ya sé, creo o estoy seguro de que tengo algún grado de pérdida auditiva? En Chile, nosotros tenemos un sistema que se llama GES. ¿Lo ubican? El GES o el ex-AUGE, por si acaso es lo mismo, es un programa ministerial que se llama Garantías Explícitas en Salud y tiene varias enfermedades. Ya son 83 enfermedades en total. Y una de las enfermedades que esta guía tiene es la pérdida de audición en personas sobre los 65 años. ¿Ya? Por lo tanto, el GES lo que hace es tomar una patología y garantizar un buen tratamiento para esta. Y garantizar el acceso a este buen tratamiento. ¿Se entiende? Alguien me escribe, dice si lo conozco. Efectivamente, el GES de audición les da derecho a una evaluación auditiva, consulta con fonoaudiólogo, consulta con otorrino, si es necesario la utilización de un audífono unilateral. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes usa audífono? Aquí me contestaron un par de personas. Sí, me atendí por GES, yo, perfecto. Y Norelis, volviendo un poco atrás, me dice, a mí me diagnosticaron el año pasado síndrome de Meniere, porque uno vértigo muy fuerte, llegué a perder el 20 de la audición, pero la última audiometría me salió bastante bien, recuperé bastante la audición. Perfecto, Norelis, qué bueno que lo mencionó. Es súper importante tener claro que hay enfermedades que son permanentes y transitorias, ¿ya? Lo que le hablaba yo de la exposición a ruido, del envejecimiento del órgano de la audición, y efectivamente los ciertos medicamentos son permanentes. Pero hay enfermedades como el síndrome de Meniere, que me pregunta ella. El síndrome de Meniere es un cuadro transitorio. Yo voy a tener mucho vértigo y mucha pérdida de audición mientras esté con una crisis de Meniere. Pero cuando las crisis pasan, yo recupero casi la normalidad. ¿Ya, Norelis? Así que en este caso no es preocupante, es muy bueno. Ahora, sobre los 60 años, tener un 20% de pérdida de audición es poco. Así que hay que considerar bien ahí. ¿Ya? Ahora sí, volvamos al GES. Miren, me pregunta cada cuánto tiempo es bueno hacerse una audiometría en forma preventiva. ¿Cada cuánto ustedes van al consultorio o a su médico de cabecera para hacer un control? 2 veces al año, ¿cierto? Eso creo que es lo que está establecido. O una vez al año. Si se atienden por consultorio, ustedes le dicen al médico o a la enfermera que lo está atendiendo que tienen problemas para escuchar, aunque no los tengan, ojo. ¿Por qué? Porque eso activa un protocolo de que ustedes los tienen que llamar al hospital para hacer una audiometría. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez al año que sacan la audiometría, perfecto. ¿Vamos? Y lo hacen mediante consultorio, que si no, por privado sale muy caro. Ahora, hay muchas universidades que tienen clínicas de audición abiertas, así como para hacerse exámenes a muy bajo costo y todo, pero no es esta universidad en particular, así que no las pienso mencionar. Dice, mi pregunta es si haber sufrido reiteradas otitis es un indicador de que yo podría en algún momento perder la audición, no ver, ¿ya? Como dije al principio de la charla, tenemos sonido externo, medio y interno. La pérdida auditiva por edad es siempre de oído interno. En cambio, la otitis a repetición es de oído medio, por lo tanto no guarda relación. Pueden estar juntas, sí, pero no guarda relación una con la otra, ¿ya? No es un indicador de que va a tener más pérdida auditiva a menos que haya tenido una ruptura de tímpano, etc. Ese ya es otro tema. ¿Estamos? Entonces, volvamos. No, que agradeces, para eso estamos.
Volvamos. Déjame cerrar el tab. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una consulta con médico otorrino, con audiólogo, que en Chile los audiólogos somos los fonoaudiólogos en general, que nos dedicamos a audición, y la consulta con fonoaudiología en particular, ¿ya? ¿Cómo puedo acceder a esto? Mediante consultorio, ¿ya? El GES tiene dos vías de entrada para la evaluación auditiva. Uno en el control del adulto mayor, que se hace una vez al año en los SPAN, como me decían ustedes, y la otra es la consulta de concomitancia, que se llama. Eventualmente, si ustedes se atienden en enero en el consultorio y por ahí por octubre sienten que están perdiendo audición, ustedes pueden asistir al consultorio con ese argumento. ¿Se entiende? Y el consultorio tiene que activar el protocolo para que se le haga el examen y todo. ¿Ya? El estudiante lo sé si yo estaba en esa feria. Hace una feria donde están los alumnos y nos invitan a hacer una presencia de los profesores. Sí, yo estaba en esa feria. Sí, pero son situaciones específicas. Hay algunas universidades que constantemente, los 365 días del año, salvo los fines de semana, tienen estas clínicas abiertas. ¿Ya? Vamos bien en el tiempo. Ahora, si yo tengo una pérdida auditiva, tengo una hipoacusia, por presbiacusia, por lo que sea, y esta es permanente, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Y aquí encontramos los famosos aparatajes que se llaman, que son las órtesis o prótesis auditivas, ¿ya? Y tenemos dos principalmente. 95% de los adultos mayores podrían llegar a utilizar audífonos, que son aquellos que se usan detrás del oído. Efectivamente, Bernardita, si la Universidad de San Sebastián lo hace en el Campus Los Leones, en el piso -2. Ayer andaba yo por ahí porque tengo contactos con otra universidad también. Eh, pero cobran, eso es importante que lo sepan, ¿ya? Cobran poco, pero cobran. Entonces, lo más común es el audífono, ¿ya? Y el audífono está cubierto por GES también, y en algunos casos donde es muy severa la pérdida auditiva, donde eventualmente el audífono no tiene la suficiente potencia, básicamente cuando la persona queda sorda, existe algo que se llama implante coclear. Y el implante coclear básicamente reemplaza el órgano de la audición. Y eso se obtiene fuera de GES. Ya vamos a llegar a eso. Aparte de eso, eh, existen ciertos programas para la gente que utiliza audífonos y necesita igual apoyo, porque es importante gente que lo sepa, y aquí me puede corroborar la gente que utiliza audífonos. El audífono, por muy tecnológico que sea, por muy punta de lanza tecnológica que sea, no reemplaza la audición natural de la persona. Entonces, cuesta acostumbrarse un poco a la utilización de él. Y existen ciertos programas como lectura labiofacial, donde se le enseña a los usuarios a leer los labios, y programas de rehabilitación auditiva que se están empezando a implementar en los consultorios de Chile. Ahí hay que tener un poco de paciencia, pero se está avanzando. ¿Ya? Entonces, si yo necesito audífonos, si efectivamente me diagnostican una pérdida auditiva, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Ya? Y ahí es donde entra la famosa guía GES, ¿ya? La guía GES garantiza, nótese la palabra, garantiza la utilización de un audífono unilateral en los adultos mayores sobre 65 años que lo necesiten, según criterios de evaluación. ¿Estamos? Con un copago, en el peor de los casos, de un 20% para aquellos usuarios del sistema privado de salud o ISAPRES. ¿No? En el caso de ser perteneciente a FONASA, el copago es cero. Desde el año pasado creo que es cero. Y antes era por trauma. Importante, gente. Muchas veces existen casas de audífonos que inescrupulosamente venden audífonos sin informar de los programas GES. A mí me ha tocado mucho ver eso, ¿ya? Entonces, siempre saber y informarse de las garantías que el Estado nos entrega para la recuperación de nuestras patologías, ¿ya? ¿Alguien sabe cuánto sale un audífono? No me gusta hablar de plata, pero es importante que lo conozcamos. ¿Nadie? Ya, un audífono de verdad, un audífono médico,
como lo que se necesita cuando tenemos esta enfermedad, parte desde los 350.000 pesos, los más básicos, y puede llegar alrededor de los 2,5 millones de pesos, ¿ya? Dependiendo de la estética, la potencia, la necesidad, etc. ¿Estamos? Por lo tanto, si tenemos claro que el Estado nos va a ayudar con esto, hay que aprovechar, ¿ya? Muy buena pregunta, Magali. Acá Magali me pregunta si el tinnitus o el pitito en el oído afectan la pérdida de audición a largo plazo. Y la respuesta, Magali, es que no, ¿ya? El tinnitus no es una enfermedad en sí, es un signo, un síntoma de que algo no está funcionando bien. Y puede ser por muerte de estas células, como le mencionaba yo. Ahora, el tinnitus de por sí no va a agravar la pérdida auditiva. La pérdida va, ¿ya? Por si acaso, para aquellos que tengan este pitito, los audífonos sí pueden ayudar a regularlo, pero es incurable. El tinnitus no se puede curar. Pero ese sería material de otra charla, ¿ya? Pero los audífonos pueden ayudar, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de ese nivel de precio y que el Estado me puede subsidiar, hay que aprovechar y no dejarnos embaucar por casas de audífonos que tratan de venderlo de manera privada. ¿Ya? Importante, gente, y esto se lo he dicho yo a mis cercanos, se lo digo a mis alumnos cuando les hago estas clases, los audífonos de Falabella TV, los audífonos de Antena 3 Directo, los audífonos que venden en la farmacia no sirven, ¿ya? ¿Por qué? Si un audífono vale desde los 350.000 pesos porque trae microprocesadores adentro que adaptan el oído de la persona a la realidad, no es solamente un mero amplificador, ¿ya? Y los que venden de manera informal en el mercado de la salud informal pueden generar más daño que beneficio, porque no tienen estos sistemas que regulan. ¿Se entiende? ¿Ya? Y en el caso que el audífono no sirve, se puede aplicar la ley Ricarte Soto. Todos ubican que fue Ricarte Soto, ¿cierto? Un periodista que tuvo un cáncer de alto costo y luchó por los derechos de protección financiera de enfermedades extrañas. ¿Ya? Entonces, desde el año 2019, si no me equivoco, se aprobó la ley Ricarte Soto, que cubre, eh, que cubre efectivamente el costo alto de cierta enfermedad. Aquí M. Muñoz me dice que el GES me mandó acá. Es perfecto. Ese es un protocolo, porque uno se puede ver directamente en el hospital base o pueden derivar a una casa de audífonos, pero todo dentro del GES. ¿Se entiende? Entonces está bien, ¿ya? Bueno, volviendo al implante coclear, el implante coclear es una solución mucho más radical, requiere una cirugía que es más bien compleja y reemplaza la audición finalmente. No obstante, también el costo es muy distinto, porque la ley Ricardo Soto cubre el implante coclear. El aparato, que es el que se ve ahí a la derecha a ustedes, con una parte que va por dentro también, solo el aparato ronda los 18 millones de pesos. ¿Ya? Y la cirugía y eso es otro costo asociado. Pero es importante saber que si el audífono ya no sirve, que es poco probable, si el audífono ya no sirve, se puede postular a esta ley. Ojo, se postula, no es una garantía como el GES. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con mi entorno? ¿Por qué es tan importante y nos preocupa tanto a nivel de la rehabilitación y la medicina el tema de la pérdida auditiva? ¿Y por qué el Estado garantiza alguna solución para esto? ¿Qué pasa si una persona no oye? Y esta persona no oye y no se trata y su familia no comprende la situación. Lo que suele pasar es que la gente se aísla y al aislarse aumentan los procesos depresivos basales. Y al aumentar la depresión de base, las enfermedades de base o concomitantes se exacerban, ¿se entiende? Porque la salud está muy ligada con la salud emocional de la persona. Entonces el deterioro es más bien rápido. ¿Se entiende? Entonces, no mirar en menos, no solamente no escucho, es que me aíslo del mundo, ¿ya? Y obviamente,
El GES, como tiene este criterio de oportunidad, una vez que está el diagnóstico, tienen que tener 40 días para tener su audífono. No obstante, sabemos que el sistema médico de salud en Chile es más bien lento y muchas veces los plazos por uno u otro motivo no se cumplen. Entonces ahí tenemos que hablar con nuestro entorno, ¿ya? Y es importante dejarle claro a nuestro entorno, ya sea familia, nietos, amigos, primos o nuestro entorno social extrafamiliar, que estamos con un problema de audición. Porque eso va a sensibilizar a las otras personas de poder hablarles de frente, más calmado y poder entablar una comunicación realmente efectiva. ¿Ya? Importante, cuando yo pierdo la audición, eventualmente tengo la capacidad innata, porque el cerebro es sabio, de leerle los labios a la gente. Entonces, siempre pedir que me hablen de frente y con buenas condiciones de luz. También importante tener claro que sería bueno que subieran la intensidad de la voz, sin embargo, no gritando. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos pérdida auditiva asociada al envejecimiento en general, también tenemos un fenómeno que hace que los ruidos fuertes nos duelan mucho. No sé si a alguien le pasa. ¿Ya? Entonces, si nos gritan, nos puede molestar de sobremanera. También, tratar de hablar más lento, que tengan una modulación un poco más marcada, no exagerada, un poco más marcada. Cuando estén conversando con alguien, eliminen las fuentes sonoras externas. Por ejemplo, la tele, la radio, si van en el auto, cierren la ventana, para favorecer un buen ambiente de comunicación. ¿Ya? Porque el ruido a fondo influye muy mal. ¿Estamos? Entonces, a modo de resumen, ¿es esperable perder la audición con el paso de los años? Sí. ¿Nos va a pasar a todos? No. Alguna gente sí, alguna gente no. Alguna gente más, alguna gente menos. ¿Tenemos solución de la pérdida de audición? No, pero tenemos estrategias que compensan, como por ejemplo el uso de audífonos y el uso de implante coclear en el caso de ser necesario. También, que el Estado cubre los gastos fuertes de esta situación en particular. Eso también es importante. Y que tenemos estrategias compensatorias que tenemos que hablar con nuestro entorno para que la pérdida auditiva efectivamente no nos afecte tanto. ¿Ya? Eso era lo que quería decirnos hoy día. Algunos tips para retrasar la pérdida de audición. Qué buena pregunta, Enrique. Sí, efectivamente, si nosotros no nos exponemos a ruidos fuertes por periodos de tiempo largos, estamos cuidando nuestro oído. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escucho la tele muy fuerte, si yo escucho música con audífonos, si yo participo en una banda musical, que también puede pasar, estoy generando mucho estrés a nivel de nuestro oído. ¿Se entiende? Por lo tanto, el salirme de esto podría retrasar de cierta manera el envejecimiento del oído propiamente tal y la pérdida de audición asociada. Ahora, ¿se puede frenar? No se puede frenar. Ya, eso es importante también saberlo. Otra pregunta que siempre me han hecho, ¿esto pasa en los dos oídos o en uno? Siempre pasa en los dos. ¿Ya? Si bien un oído es independiente del otro, suele pasar que... No, pues si no hay una manera. Gloria, cuénteme. Dos preguntas, doctor. ¿Cómo cuánto más o menos es el promedio en que se demora el GES en darle solución a una persona? Y Ya, la otra buena pregunta es a un jovencito, porque tengo un nieto de 16 años, que escucha está todo el día con los audífonos puestos, jugando y escuchando cosas, pues. ¿Eso le puede perjudicar en el futuro para tener problemas auditivos? Esas son mis dos preguntas. Muy buenas preguntas, Gloria. La primera, yo le puedo hablar más que del promedio de los plazos legales. ¿Ya? Si yo voy al consultorio y me mandan a hacer una audiometría, una vez que yo tenga el diagnóstico de pérdida auditiva, entre el diagnóstico de la pérdida auditiva
y la indicación de audífono y que yo recibo mi audífono en mi oído, no pueden pasar más de 40 días. Ahora, ¿cuál es el problema? Encontrar la hora para la audiometría y encontrar la hora para el médico otorrino. Y el plazo promedio, en mi experiencia, es de por lo menos 3 a 6 meses. ¿Ya? ¿Hay maneras de acelerarlo? Pelear. Básicamente pelear. O hacerlo por el sistema privado y después pedir los reembolsos. Pero ahí se requiere el sustento económico para hacerlo, y seamos sinceros, no todo el mundo lo tiene. ¿Ya? Pero básicamente en cuanto se demora en atendernos. Una vez que se activa el protocolo, esos tiempos sí se cumplen. ¿Ya? Y es un audífono cada 3 años, es decir, 3 años después, si usted cuidó bien su audífono, le pueden dar otro y tener 2 audífonos. ¿Ya? También entregan pilas y terapias y todo eso. Igual es muy bueno el programa. Y en el caso de su nieto, sí, pues efectivamente puede generar a largo plazo daño auditivo. No obstante, todavía es joven y el daño que genera en este momento es marginal. No debería notarse y tampoco acelerar la pérdida auditiva a futuro. Ahora, si sigue así por 10 años más, sí va a tener problemas. Suele tener problemas. ¿Ya? No sé si le responde su pregunta, Gloria. Perfecto. No, que agradece, Bernardita, para mí es un placer. Mire, aquí él me pregunta si la sordera es hereditaria o no. Hay sorderas que son hereditarias, ¿ya? Pero esas, por lo general, se expresan a temprana edad, adolescencia, adultez temprana, incluso desde el nacimiento. La pérdida auditiva asociada al envejecimiento es un factor intrapersonal, es mío, y no guarda relación con que si mis papás eran sordos, ¿ya? Pero sí hay condiciones que son hereditarias, ¿ya? ¿Qué más me preguntan por acá? La energía emitida por una batería pila del audífono tiene efectos colaterales bajo ningún punto de vista humano, ¿ya? Las pilas de audífono van en un comportamiento que se llama portapila, la parte de abajo que es hermético. Y es hermético porque la pila al contacto con el aire se gasta también, ¿ya? El nivel de radiación de energía que entrega la pila al audífono, una pila 13 promedio, es ínfima, muy bajita. Así que no se preocupe por eso. No hay ningún efecto colateral. Nada. El celular tiene 100 veces más radiación que una pila. Si es que no miento. Gloria, ¿me levanta la mano? Cuéntame. Sí, doctor, ¿usted qué recomendaría, un audífono con pila o o uno recargable en caso que uno tuviera la opción de comprarlo o de adquirirlo? Muy buena pregunta, Gloria. Los audífonos más modernos por lo general se cargan mediante USB como los celulares. No obstante, yo soy un poco más chapado a la antigua. A mí me gusta la pila. ¿Por qué? Porque las baterías de ion litio, que son las que utilizan los audífonos modernos, se degradan con el tiempo. Entonces van perdiendo capacidad y vida útil. Y a la larga va a haber que comprar otro audífono. En cambio, con pila se cambia la pila, ¿no? Cada pila vale alrededor de 1.000 pesos, por si acaso. Cada pila vale alrededor de 1.000 pesos y dura un promedio de 10 días. Son como 3.000 pesos al mes en pilas. Tampoco es un valor muy alto. ¿Ya? Y me Gracias. pregunta, no, que agradece. Cristi me pregunta, cuando un bebé tiene problemas de sordera, ¿tiene solución? Si ya tiene sordera, no hay solución. La sordera va a estar para siempre. No obstante, la guía GES de hipoacusia en menores de 4 años garantiza su implementación. Y lo hacen con el implante coclear, que les mostraba que era muy caro. Y un niño con implante coclear de etapas tempranas es una persona absolutamente funcional el resto de su vida. Va a llegar a la universidad, va a hacer lo que él quiera hacer. Entonces, si un niño tiene una pérdida auditiva y se descubre de manera temprana, todo cubierto. ¿Ya? No sé si responde su pregunta. María Elena me pregunta por la discriminación. ¿La discriminación de la gente que utiliza audífonos? ¿A eso se refiere? No, es cuando uno no entiende lo que está escuchando. Muy buena pregunta. Eso se llama discriminación de la palabra. ¿Ya? Por eso le preguntaba qué discriminación era. Y la discriminación de la palabra pasa
por lo que les expliqué anteriormente. Muchas veces el cerebro ya no reacciona tan bien y que esto puede pasar desde muy joven también. Eso no lo mejora ni el audífono, ni el implante, ni nadie. ¿Qué puede servir para eso, María Elena? Aprender a leer los labios del interlocutor. Usted con audífono o sin audífono, con algo de audición, más la visión, no se va a perder de nada, créame. Y hay programas específicos que sirven para eso. ¿Ya? ¿Algún lugar recomendable donde hacer audiometría? No, la audiometría es un examen que nosotros hacemos y que hacen los tecnólogos médicos también, por si acaso, que es súper, súper estandarizado. Yo no puedo hacer una audiometría a mi punto de vista. Hay pasos que nosotros seguimos estructuradamente, entonces, básicamente, cualquier lugar donde se haga audiometría son buenos lugares para hacer audiometría. ¿Ya? No es, no, no es como recomiendo a esta persona, no. Si la persona es capaz, va a ser una buena audiometría. ¿Ya? Consulta, si audiometría está bien. Ya, en el sotero del río me dijeron que no era problema del oído, pero sigue mi dolor de oído con dolor punzante. Ya. Lo que pasa es que la audiometría y la otra es la impedanciometría miden el estado del oído. Si el estado del oído está bien, por lo general no debería haber dolor. ¿Cuándo hay dolor punzante, Eli? Cuando estamos expuestos a fríos o cuando tenemos algún tipo de dolencia en algún nervio de la cara, particularmente un nervio que se llama trigémino, ¿ya? No es propiamente el oído. Y ahí yo recomiendo que si es muy desagradable, ver a otro especialista como un neurólogo. Ahora, es muy probable que el oído nos punce por el frío. Eso suele pasar mucho en etapas tempranas de la vida y en etapas tardías de la vida. Y en ese caso, el uso de gorro mejora mucho la situación, por sexo. Súper buena pregunta, Berta. El oído medio, esta cajita del oído medio, ¿ya? Eh, tiene que tener la misma presión atmosférica para funcionar bien. Cuando yo me subo a un avión y el avión parte, el avión sube a 12.000 metros de altura, pero va presurizado, ¿cierto? Pero la altura a la que uno está dentro del avión es como de 2.000 metros, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Qué es bueno? Yo no lo diría así porque soy profesional de la salud. Comer chicle. ¿Por qué? Cuando yo viajo en avión y como chicle, salivo, salivo. Y al salivar, me obligo a tragar saliva. Y al tragar saliva, yo regulo la presión del oído medio. ¿Ya? Esa es una buena manera de hacerlo. O tomar mucha agua en el viaje. Eso también sirve. Bostezar, si lo pueden hacer voluntariamente. Esas son como las tres soluciones. ¿Ya? Pero es esperable que cuando uno sube un cerro, va a la playa y anda en avión, se nos tapen los oídos. Es esperable. Sí, el chicle ayuda, o sea, se lo digo con fundamento científico. Ya, el picor es una cosa aparte, eso se llama eczema, ¿ya? Y el picor tiene que verse con un otorrino para que dé corticoides, ¿ya? Ahora, ¿qué empeora este prurito, este picor, gente? Que la gente se rasque, porque uno se rasca con el dedo, con la llave del auto, con el cotonito, con cualquier cosa. Y cualquier cosa que yo me meta al oído, el oído lo reconoce como algo dañino y genera defensas contra lo mismo y hace que pique más. ¿Ya? Por ejemplo, se le pasa a mi mamá, yo peleo mucho con mi mamá por lo mismo, ¿ya? Se debe a que la piel es sensible, es un tema más bien alérgico que de oído. No sé si respondo su pregunta, Jimena. Súper. Gente, ¿yo estás por ahí? Sí, aquí ando. Ya, creo que no me pasé mucho en el tiempo, ¿cierto? No, para nada, estamos súper bien. Oye, increíble charla, creo que todos quedaron muy felices, muy educativa. Yo creo que todo lo que se planteó es bastante transversal, no solamente para personas mayores, sino que es muy interesante que todos puedan revisarla. Yo le decía a mi mamá, ¿no es cierto?, que también ahí tiene temas con mi abuelita
¿no es cierto? Que ambos la miren porque creo que todos nos podemos educar acerca de estos temas. Y como decías tú, no es algo que sí o sí a los adultos mayores les vaya a pasar, no es algo eh, que se solamente en edades mayores, puede hacer en las juventudes, puede a algunos pasarle, a otros no. Entonces, muy, muy buena charla. Agradecerle, Negro. ¿no es cierto?, a Fonoaudiología UC, especialmente a ti, Gabriele. Para mí fue un placer. Yo me hicieron la última pregunta, ¿la puedo contestar? Sí, adelante, por favor. Bien. Soledad dice que tiene que irse cada 6 meses a taparse los oídos porque se lo junta uno, porque tiene el conducto auditivo estrecho. El conducto auditivo es el hoyito que lleva hacia el oído interno, ¿ya? Es súper normal, sobre todo en las mujeres, que se vaya estrechando con los años, ¿ya? Pero no influye en la pérdida auditiva. Solo nos junta cerumen, ¿ya? No se va a cerrar, así que eso es importante que lo tenga claro. Quería dejarlo claro porque si no podría haber quedado con la duda, no es la idea es que nos vayamos todos tranquilos, ¿ya? Yo, en lo personal, yo lo que sé muy bien, me encanta el programa 60 más, la primera vez que participo, y para lo que necesiten, pueden escribir, ¿ya? Perfecto. Un gusto contar contigo, entonces, Gabriele. Recordarles que esta charla está siendo grabada, entonces la vamos a subir a YouTube a lo largo del día, si no mañana más tardar, para que la revisen. El YouTube es Camina 60 más, lo buscan ahí y entran al canal, ahí están todos nuestros videos. Reiterar el agradecimiento, ¿no es cierto?, a Fonoaudiología, a Gabriele, a Nestlé también, que son nuestros auspiciadores y hacen posible también que llevemos adelante el programa Camina 60 más. Y Oye, una dejarlos muy pregunta. invitados a que estén ahí atentos a las actividades. Eduardo, no sé si tienes una pregunta. Oye, una pregunta, por favor, una respuesta. ¿Es prudente sacarse los audífonos en la noche cuando uno se acuesta? Tienen que sacárselos, ¿Ah? tienen que sacárselos, sí, no puedo Ya, dormir con audífonos, porque el ya, audífono va asociado a un molde por lo general, ¿cierto? sí, Y duele mucho si uno duerme con el molde, es horrible, ya, ¿ya? perfecto. Aparte está gastando pila innecesariamente, entonces usted cuando se acuesta, Sí. el portapila lo abre a la mitad y lo deja ahí, al día siguiente lo cierra y se lo pone. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Lo ideal es usar el audífono alrededor de 8 horas al día, no más. No más, ya. Sí, cuando usted realmente lo necesite, si está solo, ¿para qué lo usa? No, es que la bruja me habla y no le oigo, po. Entonces no está solo ahí, tiene que ponérselo. Ya, Si no, ok. uno duerme afuera, yo lo sé por experiencia. Ah, ya, cacle, cacle. Muchas gracias. Sí, no duerme con audífono igual. Ya, gracias. Bueno, muchas Ya, gracias a todos. Así nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana, ¿no es cierto? Y estén muy Gracias. atentos a todas las cosas que gracias. se vienen. Muchas gracias por asistir. Muchas Igualmente, gracias, Gabriel. igualmente. Y nos Gracias, estaremos a viendo Muchas en una gracias a próxima todos. ocasión. Gracias. Chao. Gracias, muy Gracias. interesante. Muchas gracias por Alicia, participar. chao, Cristi. Chao. Gracias.